that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Ustedes con Toby Pensini por Novisión. Bueno, tenemos a nuestro amigo Pedro Pablo Fernández, candidato a la alcaldía del municipio de Baruta. La pregunta que dejamos primero al aire es: ¿qué le estás ofreciendo tú a los habitantes de Baruta para que voten por ti? ¿Cuáles son los principales retos que tienes en este momento de ganar la alcaldía, Pedro Mira, Pablo? te voy a hacer esa respuesta un poquito larga por lo siguiente. Yo me inicié políticamente en Baruta. Yo inicié muy joven en política y fui diputado del Consejo Legislativo de Miranda por Baruta cuando tenía 23 años. Fui reelecto 2 veces por el municipio de Baruta y después fui concejal. Yo desde que fui electo con 23 años, yo decía, yo quiero ser alcalde, porque el alcalde te da la posibilidad de hacer una gestión y de cambiar la vida de la gente, de influir en la vida más de la cercano a la gente. Es el ¿verdad? gobierno más cercano. Yo decía, yo quiero. Y yo me gradué de abogado y me dediqué a formarme para eso. Yo salí de la universidad, inmediatamente fui a Liesa y estudié el programa ejecutivo para gerentes del sector público, porque yo quería ser un buen gerente. Excelente ese ejemplo. Estudian en el IESA, este es el momento, edúquense, prepárense, que los precios todavía están Y después por debajo del mercado. hice el programa de gerencia municipal del IESA. Y de ahí estudié una maestría en economía. Dije, un político tiene que saber de economía, tiene que entender de economía. Yo era abogado y me puse a estudiar un programa de economía. Hice una maestría en políticas públicas, porque dije, yo quiero ser el mejor alcalde de todos. Y regresé a Venezuela y fui concejal y busqué ser alcalde y fui presidente de la Comisión de Finanzas del Consejo Municipal. Es decir, yo me preparé para eso. Después, por muchas circunstancias, terminé en un centro de políticas públicas donde asesoramos alcaldes de todo el país. Hoy la ilusión que yo tenía a los 23 años es distinta, porque el municipio que a mí me tocaría gobernar no es el mismo de aquel momento. Yo quiero darte una cifra solamente. Cuando Gerardo Blay fue elegido alcalde, el presupuesto de Baruta eran $100 millones. Wow. El presupuesto de este año es de $1 millón. Sí, el presupuesto de Baruta no se redujo a la mitad ni a una cuarta parte, se redujo 100 veces, Pedro. Sí, $1 millón suena mucho, porque bueno, son dólares, pero $1 millón es la nómina del municipio de Baruta, es decir, en el año. Ni siquiera alcanza para la nómina. Baruta es muy grande. Estamos hablando de unos municipios, y yo en este centro de políticas que colaboro con alcaldes y hacemos todos procesos de reingeniería, ayudamos a esas gestiones. Yo sé la suerte que están viviendo los alcaldes. Son alcaldías que tienen muy poco presupuesto. Ahora, yo me preparé para hacerlo bien y con los pocos recursos que tenemos yo creo que se pueden hacer cosas innovando y además aprovechando una cosa que tiene Baruta que es muy importante, que es el capital humano. No hay un municipio en el mundo, en Venezuela, que concentre más capital humano que Baruta, más talento, más profesionales, con posgrados, con especializaciones. Hoy el municipio de Baruta le paga al director de urbanismo un sueldo que no lo gana ni un arquitecto recién graduado, porque no da para más. Pero en Baruta están los mejores urbanistas, los mejores arquitectos, los mejores ingenieros. Esta gestión va a requerir del concurso de toda la comunidad, es decir, el próximo alcalde va a tener que ser una persona que convoque a todo el mundo, que convoque a mucha gente, que convoque ayuda del sector privado, porque la gestión va a requerir de la participación de todos. No hay recursos materiales, pero sí hay una cantidad de recursos humanos muy grande y es mucho lo que se puede hacer para preservar un municipio que conserva una calidad de vida muy importante. Sí. Municipio, por cierto, que no lo ha logrado gobernar nunca la anarquía. Y no podemos permitir que se apodere la anarquía del municipio de Baruta. Yo no me imagino viviendo en un municipio, en mi municipio, gobernado como se gobiernan otros municipios del país, en manos de unos gobiernos que simplemente dejan al municipio al garete. Pero los principales problemas que tiene el municipio, lo que quiere decir, que la vialidad, sí, lo que es la seguridad, también ahora el problema de la luz que está en todas partes, se están robando los cables en todas partes en Venezuela y es terrible la situación de la luz de noche, seguridad. ¿Cuáles son esas tu orden de prioridad? Hay un punto que tiene que ser la prioridad básica, que es el tema de la seguridad. Nosotros tenemos que preservar al municipio de Baruta como un municipio seguro. Y ahí hay que concentrarse. Cuando tienes pocos recursos tienes que priorizar, claro, y tienes que dedicar a un solo tema. Por eso es la pregunta. Y con el tema de la seguridad es mucho lo que se puede hacer incorporando a la gente en las labores de policía. Por cierto que Gerardo en ese sentido ha hecho un esfuerzo importante. Qué bueno que se lo reconozca. Y ahí además hay una persona que ha participado mucho en el acercamiento de la policía a la comunidad, que es Manuel Tangir, un policía que tiene mucho tiempo trabajando en Baruta, trabajó cuando Capriles, estuvo también en la policía de Irene Chacao. En Baruta se ha hecho un esfuerzo, ese esfuerzo hay que profundizarlo cada día más para que podamos tener un municipio seguro por la participación de todos los ciudadanos, no solamente de unos policías y unas patrullas, sino que podamos incorporar a toda la comunidad en ese esfuerzo mancomunado.
Ahí en Baruta hay una buena experiencia, hay experiencias positivas en otros municipios, por cierto, donde nosotros hemos participado. La idea es copiar todas las experiencias exitosas y meterle un poco también de innovación, Sí. porque Baruta tiene mucha capacidad en esa materia. Sobre esta entrevista polémica que te hicieron ayer, por lo menos lo que escribieron aquí, déjame buscarlo, dice el titular: Pedro Pablo Fernández, hemos concentrado en las condiciones electorales y no en los presos políticos. Eso causó mucha roncha y en algunos expresos políticos que vi que te escribieron, oye, un poquito de sensibilidad y eso, pero yo quería la oportunidad que dijeras qué fue lo que dijiste, porque lo interpretan así. Yo estuve el lunes visitando a Antonio Ledesma en su casa, tuve una conversación muy sabrosa, porque además creo que es un líder político de una sabiduría y una experiencia muy grande. Y la verdad es que fui a pedirle consejos y me fui muy complacido de eso. Yo tengo una sensibilidad enorme por todos los presos políticos, y jamás se me ocurriría la imbecilidad de decir una cosa como esa. Okay. Y estás leyendo un titular menos manipulado. Hubo uno peor, sí, hubo un medio que tituló: Pedro Pablo Fernández, 2 puntos, hay que olvidarse de los presos políticos, dedicarnos a las elecciones. Yo no diría esa salvajada jamás en la vida. Es el tema el país se ha degradado en todo sentido, y se ha degradado también la política. Entonces se utiliza cualquier cosa para manipular y malponer. Yo creo que eso le hace mucho daño a todo el mundo, y le hace mucho daño a la oposición en su conjunto, y le hace mucho daño al país, porque se va generando la sensación de que los políticos son malos, son gente que no tiene moral, gente que no tiene principios, y eso nos deteriora el estado anímico con el que un país tiene que tratar de salir adelante y superar esta crisis. Nunca dije eso. Cuando me hablaron del proceso de negociación, yo dije que aquí tiene que haber una prioridad en el proceso de negociación, que es condiciones electorales y una fecha de elección presidencial. Porque los problemas del país no se van a resolver con la elección de alcalde. A mí me van a elegir alcalde de Baruta y yo no voy a acabar con la inflación en Baruta, ni voy a acabar con el desabastecimiento de medicinas ni de comida. Si los problemas fundamentales del país tienen que ver con un gobierno nacional que lleva adelante una política económica que ha acabado con el aparato productivo y que está acabando con la economía del país. ¿Qué fue lo que dije? Nosotros la prioridad tiene que ser fecha de elecciones presidenciales y unas condiciones que permitan que participemos bien. Jamás en mi vida dije que no nos teníamos que ocupar de más nada, simplemente dije hay que concentrarse en eso, porque además, y esto lo puedo decir en este programa, si nosotros resolvemos el problema del gobierno nacional, todos los demás problemas los vamos a resolver. Sí, mientras nosotros tengamos un gobierno autoritario, van a seguir habiendo presos políticos, inhabilitados, alcaldes destituidos. Sí. Si nosotros logramos recuperar la institucionalidad democrática, no habrá más presos políticos. Tú hablas de que hay que buscar mejores condiciones. ¿Estarías de acuerdo entonces en estos diálogos que nuevamente se están intentando hacer con condiciones que también están poniendo, que lo postergaron y iban a hacer esta semana, pero dijeron que si no van los cancilleres, y no es que no quieran ir, sino porque la mayoría de los que están representando a lo que son los facilitadores están en Asia? Pero ¿estarías de acuerdo que se busque de cualquier manera mejores condiciones electorales? ¿Y cómo vas a hacer tú personalmente para cuidar tus votos? Yo te quiero decir, yo no estoy de acuerdo con la payasada que se monta alrededor del diálogo, porque no ha habido nunca diálogo. Esto lo hemos conversado antes tú y yo. Aquí hubo el primer intento de diálogo, no fue diálogo, cuando sentaron unos dirigentes de oposición y de gobierno a que se dieran unas pescosadas verbales. Eso no es diálogo. Al país le hace falta un proceso de entendimiento, sí, porque la situación es muy compleja. Tú le quitas la banda presidencial a Maduro mañana y me la pones a mí, y yo voy a enfrentar miles de problemas. Una situación dificilísima. Bueno, con un país en default, un país en default. Selectivo, llámalo como tú quieras, pero sin recursos y que tenga que refinanciar. Claro. Lo hemos hablado antes. Un país que producía 3 millones de barriles de petróleo los vendía 100. Ahora produce la mitad, con una industria petrolera destruida, y lo está vendiendo un aparato productivo un aparato absolutamente destruido. Sí, y por unas políticas de Estado. Claro, unas políticas del gobierno sistemáticas que han destruido el aparato productivo. Ahora, yo no estoy en contra del diálogo y la negociación. Te digo, todos los procesos donde gobiernos totalitarios han salido el 86% en procesos de negociación. El problema es que no hay seriedad en el planteamiento del diálogo, y uno lo ve clarísimo desde que se empieza a hablar. Cuando se habla de la reunión en República Dominicana, yo voy viendo los síntomas y digo, esto va a ser una payasada más, y yo creo que no nos podemos prestar a una payasada más. ¿Cuál es el diálogo que yo creo que tiene que haber? El que tuvo Mandela con de Klerk en África, el que tuvieron los chilenos con Pinochet en Chile, el que tuvo el Papa Juan Pablo II con el jefe del gobierno comunista polaco, que era un tipo abominable, un asesino. ¿Irías a Cuba a dialogar? Tú sabes que yo creo que el sitio para dialogar es Cuba. Estoy de acuerdo. El sitio para dialogar es Cuba. El sitio que escogió Santos para dialogar con la guerrilla fue Cuba, porque ahí es donde están los jefes. Está bien. Es ahí donde hay que dialogar. Sí.
Mira, se me acabó el tiempo, muy agradable la conversación, pero Pablo, muchos éxitos y te felicito por dar un paso adelante al país. No cualquiera se lanza una candidatura. Así tengamos una opinión pública bastante polémica, polarizada, pero hay que buscar los espacios democráticos. Yo creo que los políticos tienen que hacer lo correcto, aunque no sea popular. Sí, a mí no me gustan los políticos que andan con una encuesta todo el tiempo viendo qué es lo popular para decir lo que la gente quiere oír. Uno tiene que decirle a la gente por dónde es el camino y tratar de convencer. Y la democracia no son clichés, son cosas que se luchan. Te felicito. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión.